presentar a un hermano estudioso de la divina ciencia, a un hermano que siempre está aquí, siempre está con nosotros, pase lo que pase nuevamente, y eso es ser leal con la divina ciencia, ser consecuente con la divina ciencia, y bueno, todo eso tiene un mérito. Me estoy refiriendo a nuestro hermano Juan Borja, a quien le pido un cariñoso y fraternal aplauso, por favor. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. El que habla agradece infinitamente a nuestro Divino Padre Eterno por la infinita oportunidad que me da el día de hoy, el poder compartir con ustedes todos los conocimientos que nos envía nuestro Divino Padre Eterno hacia la humanidad. Para mí es una alegría el ver que lo que mencionaba nuestro hermano Teodoro, la participación de ayer en la gran conferencia que ha habido ayer sobre el tema de los nazcas. En realidad ha habido gran cantidad de público que de alguna forma se interesa por estos temas. Sin embargo, los temas que exponen, cada uno tiene un punto de vista, y creo que eso es bueno, porque yo creo que las ideas se deben exponer, las teorías se deben exponer, y cada uno tiene su propia individualidad y cada uno tiene su propio libre albedrío. Para eso el Divino Padre Eterno nos da la inteligencia, y para eso nosotros tenemos que por nosotros mismos razonar, y de una manera lógica, de una manera se puede decir consecuente, dar los conceptos. Y he visto que sobre todo los participantes han sido bien maduros en dar sus puntos de vista. Y eso es muy bueno, porque en realidad ahorita en estos tiempos que estamos, hay mucha información que posiblemente puede ser verdadera o posiblemente sea falsa. Y eso nos pone a nosotros los investigadores en que no podemos soltar así o podemos soltar un concepto o podemos afirmar algo del cual no hayamos investigado, sobre todo a fondo, porque la información te puede caer, como se puede decir, así nomás, o de la noche a la mañana. Muchos se basan a la internet, y eso tampoco no es todo, es también ir a los propios hechos y sacar nuestras propias conclusiones, porque te pueden decir muchas cosas, pero en realidad, o la realidad es otra, y en eso queda en nosotros el poder investigar, y sobre todo tomar conceptos y sacar los preconceptos que nosotros tenemos sobre alguna idea, alguna teoría o algo que no hemos encontrado. Bueno, algo que estuve compartiendo el día de ayer con algunos hermanos, que el tema de las líneas de Nazca, bueno, dice que hay grandes empresas detrás de todo eso, que el centro, se puede decir, la parte arqueológica, o donde están las líneas de Nazca, prácticamente la quieren reducir, el campo que tiene todas esas líneas, porque dice que alrededor hay materiales, se puede decir, preciosos, puede ser oro, puede ser hierro, pero lo que sí es cierto de que ahí hay minas y hay explotación se puede decir, de minerales, ¿no? Entonces, y detrás de todo esto también están las mafias arqueológicas, que es lo que también ayer nos habló uno de los conferencistas. Entonces, como que el venir a estos congresos nos da un norte, un oriente en cual nosotros podemos de alguna forma
sacar nuestras propias conclusiones. Realmente los que han participado, los que han venido y han podido disfrutar de este congreso, han agradecido. Yo he tenido en muchas oportunidades que he estado, han agradecido por este congreso y nos comentan los que han organizado que van a volver a hacer otro, posiblemente similar o de otro tema, pero que sea para que ustedes puedan de alguna forma también sacar conclusiones o también ampliar sobre todo nuestros conocimientos, porque el tema de Nazca es algo que es bien solicitado a nivel no solamente Perú, sino a nivel mundial. Por eso que existe mucho turismo, lo ven por vía aérea y hay todo un aparato, se puede decir, capital, ¿no? Que de alguna forma, o negocio se puede decir, para poder llevarlos a estas líneas, ¿no? O sea, hay de todo, detrás de todo esto hay un poder económico. Pero lo que sí se puede decir y se puede afirmar es lo que nos ha dejado el Divino Padre Eterno con el divino conocimiento. Sabemos que hay un divino plano telepático que trata y habla sobre las líneas de Nazca, y también otro divino plano que trata sobre las piedras de Ica, y ahí nos da a ciencia cierta quiénes son los que construyeron la línea de Nazca. Ayer nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, él es el depositario por voluntad divina y custodio de los divinos rollos telepáticos, pudo leer o leyó una parte de este divino plano para que, como una forma de información, los que vinieron a ver el congreso se vayan con algo muy diferente. Además, que muchos de los que han venido también han llevado material didáctico que es muy importante, sobre todo el estudio del divino conocimiento. Y esto también se ha visto una gran participación por las redes también, y también hemos estado conectados con varias radios, un promedio de 12, 15 radios, eso ya lo tiene más en efecto nuestro hermano José Córdoba. Y en realidad hemos estado conectados con diferentes radios de diferentes puntos, ya sea Pucallpa, Huancayo, Tacna, Cusco, Tingo María y Arequipa, nos dicen acá Arequipa, entonces, y mismo acá mismo Lima, Chincha, y de alguna forma prácticamente se ha informado sobre este congreso. Y el próximo congreso que también nos dicen que va a haber, también vamos a estar así interconectados y también interconectados mediante las redes sociales a nivel nacional e internacional mediante la Alfa y Omega página oficial. Bien, hermanos, esto es lo que quería un poco informar, y eso es lo que a mí me da mucha satisfacción y alegría de que prácticamente de alguna forma el divino conocimiento se va expandiendo. Un saludo de acá para todos mis hermanos que están viendo por las redes también. Sé que hay diferentes partes del mundo, sobre todo hay mexicanos, de Costa Rica, de Chile, de acá del mismo Perú, de Argentina, España, y un saludo fraternal para todos ellos y un saludo fraternal para todos ustedes que han venido el día de hoy a participar de esta conferencia. Como ven, el día de hoy les tengo preparado, vamos a hablar todo sobre el tema del querubín, vamos a leer un divino plano telepático del querubín. ¿Y por qué el tema? Porque sobre todo dice el querubín y su participación en la creación, evolución y perfección universal. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, y también vamos a hablar partes también cómo ha sido creado, cómo ha sido creado el ser humano, que es algo que también está en la divina ciencia, y sobre todo vamos a dar el punto, se puede decir focal, el concepto, y también vamos a dar la esencia que sobre todo del querubín sobre una base
que es la misma del Divino Padre Eterno, que es la base donde yo prácticamente, y creo que todos nosotros los que estamos acá, sacamos nuestras propias conclusiones. O sea, acá está la verdad. De ahí también me apoyo mucho en esta conferencia, y que también está ahí toda la verdad, también es en el Evangelio, los libros apócrifos, libros akáshicos, conversaciones mediúnicas, y así, y temas también de ¿cómo se llama?, de terrenales también. Y todo eso lo encajamos todo como si fuera todo un rompecabezas, y es donde sale lo que es esta conferencia. Mi base, como le digo, principal es la divina ciencia. Es por eso que voy a leer entre el lapso del divino plano telepático, y de ahí vamos a comentar, porque tengo también partes del divino plano que deberíamos también tomarlo en cuenta y desarrollar. Primero, hermanos, hay que tener en cuenta de que el querubín, nosotros siempre hemos tenido en la mente, desde antes que tengamos el estudio del divino conocimiento, que es un ángel con alas, que eso es lo que nos hizo ver prácticamente los libros, las imágenes, la religión, porque cuando uno iba a una iglesia en la cual yo participaba, yo he sido católico de alguna forma. ¿Por qué? Porque mi familia era católico, y de alguna forma venía de esa, que se puede decir, de esa red, y la información que tenía era de que era un ángel con alas, y que de alguna forma en la Biblia aparece, ¿no?, cuando Adán y Eva fueron expulsados, puso ahí querubines como guardianes. Y se puede decir, en los libros de religión o en los álbumes que alguna vez alguien juntamos sobre el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, que había un tiempo que salió, ponía al querubín como un ángel. En parte sí tenía algo de cierto, pero el querubín es algo más profundo, es una esencia más, que prácticamente el querubín participa a nivel universal. Pero para esto vamos a dar primero ya a nuestro Divino Padre Eterno, y para eso voy a leer este divino plano telepático. Dice así el Divino Padre Eterno, el título: Divino origen de los querubines, la esencia del universo expansivo pensante. ¿Cómo nacen las galaxias? La galaxia Trino, su jerarquía. Sí, hijito, los querubines son esencias vivientes, quiere decir que controlan las moléculas del universo material, con conocimiento de causa. La vida de los querubines es una de sus cualidades, pues son inseparables con toda eternidad. La historia de los querubines es la historia del libre albedrío del mismo Padre, porque la eternidad no tiene principio ni fin, porque su antigüedad no puede ser calculada por nadie. Si todo salió de un Padre solar, de un Padre que no tiene fin, su creación tampoco la tiene. En todos los mundos del universo se discute lo mismo del origen de lo creado. Existe en todas las evoluciones del universo un conocimiento por comprender. Existe una búsqueda, por muy avanzada que sean las ciencias de los mundos. Esto equivale a la parábola: el que busca, encuentra. Todo lo que os fue dado a vosotros en escrituras fue dado también al universo,
porque no sois los únicos, jamás. No seréis, sino el Padre es único. Las leyes del Padre no solo se refieren a un mundo, porque el todo es infinito, no tiene límite en nada. Vuestra ciencia es microscópica. Para entender el infinito hay que nacer de nuevo, para ir comprendiendo el infinito de ellos. Nadie nace sabiéndolo todo, porque no existe tal criatura. Solo el Padre lo sabe todo. Saberlo todo es la meta de los seres pensantes. Es por este deseo que existe el universo expansivo pensante. Los querubines son criaturas que saben un todo, lo suficiente como para gobernar entre las moléculas vivientes. Vosotros no pondrías un novato en puestos de responsabilidad. Así ocurre con estos hijos solares. Vosotros tenéis el poder de la inteligencia, mas estáis recién comenzando. Los querubines comenzaron cuando no había universo material, cuando no había deseo de buscar. Ellos ya habían buscado y habían encontrado lo que para vosotros es un reciente empezar. Para los querubines es un pasado, una experiencia ya vivida. Son ellos el alfa y el omega de todo cuanto existe, porque sus sales de vida son tales poderes. Llegar a ser materia es para ellos como a vosotros, llegar a ser espíritu humano. Sí, hijito, el dibujo celeste explica infinitas leyes del universo. Los soles están también unidos por un cordón solar, tal como vosotros tenéis el cordón umbilical. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La eternidad misma es como un cordón en que los mundos y soles brilláis como perlas y forman en el universo las más caprichosas figuras. Son las galaxias. Toda galaxia es un mandato celestial que fue pedido por los mismos elementos del universo. La materia tiene los mismos efectos a que tiene el espíritu. Vosotros pedisteis un cuerpo de carne, la materia igual. Su esencia es la materia viviente que se desarrolla y crece como se desarrolláis y crecéis vosotros. La materia nació junto con vosotros. Vuestro origen es solar y con infinitas alianzas. Nadie es solo espíritu ni nadie es solo materia, solo ambas cosas y no podéis negarlo. Puesto que vivís, los querubines son líneas magnéticas que participan en todo lo creado. Es jerarquía que es la misma Trinidad solar. El origen del universo que vosotros ignoráis está compuesto por estas líneas magnéticas. Si vuestra ciencia pudiera traspasar lo visible, llegaría a las líneas magnéticas, llegaría al mundo espiritual, llegaría al mundo de lo eterno, el mundo donde fue creado, al mundo invisible. No olvidéis que para lograrlo tenéis que pasar por el proceso, transformación llamado muerte. La muerte
es el cese de la actividad física de un espíritu en determinada dimensión. A muchos os espanta la muerte, vosotros pedís el temor en todas vuestras virtudes y se os concedió. La muerte es también una filosofía como lo es la vida, como lo es la vida. Materia y espíritu son filosofías vivientes, porque nadie es desheredado. La muerte no es el fin, porque todo lo que crea el Padre Jehová es eterno en su cualidad y calidad. El fin lo sabe el Padre como sobre todo principio. Ninguna criatura del universo sobre el principio y el fin, porque no tienen conocimiento suficiente para ello. Desde que existe el universo material, la búsqueda ha sido igual. La eternidad del Padre no tiene ni principio ni fin. Vuestras filosofías, las que enseñáis en vuestras universidades, son filosofías microscópicas ante el Padre. Y de verdad os digo que toda filosofía y todo conocimiento que no tomó en cuenta al Padre, no entran sus creadores y seguidores al reino de los cielos. Porque sea cual sea el conocimiento o filosofía que seguisteis en los mundos, siempre retomáis al mismo punto de origen. Toda filosofía que os salió en el camino de vuestra vida, la pedisteis en el reino y se os concedió. Y no solo el conocimiento o instrucción que os tocó, sino que toda idea, instante por instante, hasta vuestros gestos de vuestra manera de ser, ninguna de vuestras filosofías quedará, porque no son árboles plantados por el Padre, y de raíz serán arrancados de la evolución humana. Todo pedido hecho en el reino tiene su tiempo, como toda escena en las criaturas hasta vuestra vida tiene su tiempo. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que provocó escenas escandalosas en la vida no entrarán al reino de los cielos. Ninguna de nuestras filosofías tiene tal potestad, porque son salidas de la inmoralidad legalizada del materialismo. Los querubines del conocimiento y las filosofías os acusarán ante el Padre, por no cumplir con vuestra promesa, que vosotros mismos hicisteis en el reino de los cielos. No prometisteis cumplir las leyes del Padre por sobre todas las cosas. El término por sobre todas las cosas incluye por sobre toda filosofía. ¿Tienen vuestras filosofías por base las escrituras del Padre? Ciertamente que no, porque si así fuere, este mundo no estaría dividido, porque los mandamientos del Padre fueron dados para todos, con la divina intención de unificar la filosofía humana con las filosofías humanas. Son los libertinos del mundo los causantes en que este mundo no haya armonía de verdad. Y de verdad os digo que todo libertino o libertina que se tomó el libertinaje de crear filosofías o conocimientos sin tomar en cuenta las leyes del Padre, no entrará al reino de los cielos. El no cumplir lo que se promete con el propio Creador de la vida es negar al Padre,
hay que cumplir no solo de boca, sino de hecho. He aquí una acusación para un mundo que se dice cristiano, de boca y no de hecho. El verdadero cristiano estudia las Escrituras y la estudia por sobre todas las cosas, por sobre todas las lecturas, por sobre todas las filosofías, por sobre todo conocimiento, porque él busca, encuentra el que se dice cristiano y no se preocupa de las leyes del Padre, es un falso profeta de mi palabra y no se hace digno para que el Creador lo otorgue poderes espirituales. Bien, hermanos, acá en este divino plano telepático el Padre nos habla de la muerte. La muerte, hermanos, también es un querubín, es un ser que de alguna forma está en este mundo. Pero mi pregunta es, ¿la muerte es de la luz o de las tinieblas? ¿La muerte pertenece a la luz o a las tinieblas? Exacto, hermanos, porque la muerte proviene de la misma descomposición del mismo cuerpo. Nuestra materia, cuando llega prácticamente a su fin o se descompone, prácticamente proviene la muerte o viene el desequilibrio, se puede decir. No podamos hablar de descomposición, sino hablamos de un desequilibrio donde viene la enfermedad. Y de ahí es donde viene la muerte. Si nosotros no actuaríamos o seríamos o trabajaríamos en la luz practicando nuestras 318 virtudes, seríamos eternos. Acordémonos que en el paraíso Adán vivió por eternidades. Sin embargo, ¿qué pasó? Él tuvo la desobediencia y buscó que la propia muerte. Entonces, la muerte de la luz o de las tinieblas viene a ser de las tinieblas, pero sin embargo viene a ser un querubín también, y viene a ser, o sea, es un juez que de alguna forma la muerte es prácticamente, lo que pasa es que nosotros la muerte la vemos como algo temeroso, como que algo que no lo estamos, o sea, se puede decir previniendo. Nosotros vivimos, nos desarrollamos, pero nunca pensamos en que cómo vamos a morir. Tememos a cómo vamos a morir. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a ese nivel de que se puede decir que ya sabemos que nos vamos a morir, hay muchas veces que nos causa pavor. Pero ¿por qué nos causaría pavor? Porque posiblemente que ya llegamos a una edad o posiblemente estamos cerca de la muerte o nos han dado se puede decir, mediante el médico nos ha dicho, tú tienes 1 año de vida, tú tienes 6 meses, tú tienes 10 meses, nos ha dado un tiempo de vida X. Entonces, ¿qué sucede con el humano? Empieza a pensar todo lo que ha perdido en ese tiempo que ha tenido de vida y empieza, como se puede decir un mea culpa, y empieza a sentir ya un temor y no quiere, ¿qué pasa? No quiere morir. Entonces, y la otra parte también que puede ser de que uno muere prácticamente sin necesidad, hermano, o sea, por un accidente, es algo que nosotros no lo hemos preveído, pero muchas veces lo intuimos, pero de alguna forma ahí sucede algo también muy importante, que muchas veces el espíritu no se integra. ¿A qué le llamamos integración? Cuando hay se puede decir, un accidente y nosotros no hemos preveído esa muerte, o sea, no se nos venía, no sabíamos que nos iba a pasar eso,
prácticamente el espíritu se turba y muchas veces se queda. Y entonces nosotros nos quedamos, o nuestro espíritu se queda, ¿no? A la materia en ese momento se la llevan, bueno, le hacen, la entierran, se puede decir, y queda el espíritu, pero ¿qué? Queda en este mundo que se puede decir material, pero de forma espiritual, de forma etérea. Y a ese espíritu no ha sido integrado ¿hacia dónde? Hacia nuestra morada, donde prácticamente, o sea, no ha sido regresado por ese cordón que tenemos, que es el cordón de plata. Pero estamos conectados con el cordón solar, ¿hacia dónde? Hacia las coronas solares. Entonces, a eso es lo que no se le llama integración, o sea, en la unión del espíritu que se ha quedado acá con la unión de nuestra mente que está, ¿dónde? En las coronas universal o en las coronas solares. Cuando el espíritu desencarna y se puede decir regresa, o sea, se integra, ese espíritu regresa, se puede decir, hacia las mismas coronas solares, y ahí es donde están nuestras arcas de las alianzas. Ahí vemos y ahí empezamos a tener conciencia de nuestras anteriores vidas y de la actual. A eso se llama integración. Es algo parecido, hermanos, a esa película que había Ghost, que el espíritu se queda. Eso se llama, no está integrado. Y en la verdad, hermanos, hace un momento estuve compartiendo con algunos hermanos que eso de integración, hermanos, es muy sencillo para las personas. O sea, si usted en algunas veces siempre escucho o hemos escuchado historias de que personas que han podido ver, se puede decir, seres o se puede decir almas, espíritus conocidos, y dice, uy, pero yo le he visto pasar y había desencarnado. Entonces ese espíritu no se ha integrado, y nuestro trabajo, si nosotros tenemos ese don de verlo, es integrarlo. Al momento de integrarlo, ahí también ganamos puntaje, porque ese espíritu prácticamente está turbado y va a seguir turbado hasta que pueda tomar un tiempo que se pueda volver consciente en el mundo, se puede decir espiritual, pero estando en el mundo material. En la parte espiritual, hermanos, hay también niveles. Hay niveles en la parte espiritual. Los espíritus, al integrarse, no es que nosotros vayamos directamente al reino de los cielos. Nos vamos también a mundos o espacios o dimensiones según nuestra calidad y cualidad de espíritu que hayamos sido. Y muchas veces nosotros sí hemos logrado ver esta película que dice nuestro hogar del chico Javier. Ustedes podrán ver de que habían espíritus integrados que se desarrollaban entre ellos, pero había una mamá de justo el espíritu que había desencarnado, y a la mamá no la podía ver porque estaba en otro nivel. Y ese nivel es, como le digo, según la calidad y cualidad que hayamos sido acá. En la parte, se puede decir, del Asia o la India, a esto se le llama, a estos portales le llaman el Sansara. El Sansara son puertas dimensionales en forma circulares, como ellos le llaman, y es donde entra el espíritu una vez que desencarna. Y ahí nos encontramos con esta parte que es nos encontramos con otros seres que nos reciben y nos llevan, se puede decir, a una morada donde vamos a ser, posiblemente según el pedido, vamos a ser enjuiciados, otro
otros lo llaman al purgatorio, dependiendo, pero no podemos subir a otros niveles. Y es por eso que mis hermanos, los medium, sé que hay muchos medium que han querido contactar con el Tetán o con esta mente universal que es del Divino Maestro y no la han podido encontrar. Muchos de los seres espirituales que están en esta dimensión, como no creyeron en el Divino Padre Eterno y mucho menos no creyeron en Jesús o en su Divino Hijo primogénito, no lo llegan a ver ni en la parte espiritual. Por eso que la divina ciencia dice, si tú crees más o tú crees en que el universo es expansivo, cuando tú desencarnes vas a tener todo el universo. Pero si tú no crees en nada, no vas a tener nada. Si tú no creíste en reencarnación, no reencarnarás por un cierto tiempo. Bueno, vamos a continuar con la lectura de este divino plano que es muy, muy interesante. Dice el Divino Padre Eterno, hace digno para que el Creador le otorgue poderes espirituales. Nunca el ignorante es premiado en el reino de los cielos. Y junto por ser un falso profeta de mi palabra es un anticristo, porque basta violar en una microscópica parte mi divina ley y ya es un anticristo. Toda doctrina posee un todo sobre el todo. Es la promesa completa de lo que prometisteis. Así lo exige la perfección del Padre, dentro de vuestra imperfección, de nuestra perfección viviente. Los querubines de la promesa se sienten engañados y piden justicia al Padre. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo religioso que fue guiado por ciegos de las leyes del Espíritu, ciegos, guías de ciegos, porque el error de los ciegos creó en el mundo cristiano millones y millones de ciegos, uno concepto falso de las leyes del Padre, una falsedad que le costará a este mundo su entrada al reino de los cielos. Los querubines esperan en el reino el retorno de vosotros, uno por uno. Sois llamados para ser juzgados, y de verdad os digo que ninguna religión que divide la fe de sus humildes es conocida en el reino en mi reino, ni ninguna filosofía que haya dividido al mundo. Solo Satanás se divide a sí mismo. El reino nadie se divide. Existe el comunismo celestial con filosofía de niño, y de verdad os digo que hasta vosotros sois desconocidos. Esto se debe a que en el reino no existe límites alguno. Todo es infinito y nadie sabe dónde termina. Solo el Padre lo sabe. ¿No se os enseñó que erais del polvo y al polvo volvéis? Es lo mismo, porque sois microscópicos. Nadie os ve en el infinito, y son infinitos los planetas Tierra que son desconocidos en el reino de los cielos. Su número es como el número de los granos de arena que contiene un desierto. He aquí la más grande revolución que pueden recibir los espíritus pensantes. Llorar y crujir de dientes os espera. Dad las gracias de ellos a los que dividieron vuestra fe. Es la roca religiosa, la roca del egoísmo espiritual, la roca de un término para designar al egoísmo en el reino de los cielos. Nunca la roca ha sido
sinónimo de eternidad, porque no hay roca que no se vuelva polvo. El Divino Padre, adelantándose a todo acontecimiento futuro, se adelantó a la caída de la llamada Iglesia Católica. Es por eso que el término roca representa en muchos siglos de adelanto la caída de la roca religiosa. Y lo mismo al término bestia es la futura caída de la filosofía expulsadora llamada capitalismo. Quien explote a un semejante no puede ser un ángel en el reino. Es de la jerarquía de las tinieblas, llamada bestia. Una historia galáctica representa el pasado y la eternidad de muchos espíritus materialistas. Los espíritus menos evolucionados del reino, los que se encierran y se aíslan en un solo presente, y aquí a otros ciegos de la vida, crearon una ciencia que es toda una ilusión, una comodidad pasajera que desvió vuestro destino, tal como lo hizo la roca religiosa. El enseñaros la adoración material, una adoración que no es agradable al Padre Jehová, porque se os enseñó: no adoráis imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. La verdadera adoración que agrada al Padre a la práctica del trabajo es el mérito espiritual, y de verdad os digo que no existe en todo el universo templo más eterno que el templo del trabajo. Nunca podrías haber conocido religión alguna, mas el trabajo es la sal de la vida. El término hijo del hombre y lo que enseña es ser humilde en la vida. Proclaman al trabajo como la filosofía de la eternidad, y vuestro Creador es el primer trabajador del universo, puesto que todo lo que ha creado, sí, hijos del mundo, es triste para vosotros la revelación, mas de vosotros mismos salió el dolor, oportunidad tuvisteis. Toda esta vida, tal como lo pedisteis en el reino, el Padre cumplió al daros la vida. Vosotros no cumplisteis, puesto que no entráis al reino de los cielos. Alabados sean los que trataron de ser humildes. Bien, hermanos, cuando el Divino Padre nos habla del querubín, el querubín, hermanos, son esencias magnéticas que están en todo el universo. Son esencias que controlan el universo. En sí, hermanos, el querubín es la parte más pequeña de todo el universo, es la más pequeña de toda la creación. Sin el querubín no existiría nada, ni la misma nada, porque la nada, hermanos, es nada. Pero cuando el Divino Padre Eterno penetra la nada, ya no sigue siendo nada, pero dentro de la nada está también el Divino Padre, porque la nada también, dentro de la nada también hay querubines, pero son querubines de la nada. En esencia, hermanos, el querubín nace mucho más antes que naciera todo el universo material. Nace cuando todo era etéreo, cuando todo era prácticamente invisible a nuestros ojos. Nace cuando el Divino Padre lo crea. El querubín nace de los mismos principios universales del Divino Padre Eterno. Cuando se crea el principio universal de la geometría,
cuando se crea el principio universal de los números, cuando se crea el principio universal de los colores, cuando se crea los principios universales de la, ¿cómo se llama?, de todos los elementos del universo. Una vez que estaban los querubines en la parte etérea, cuando todo prácticamente era magnetismo, era luces, soles, colores, hubo un descenso calorífico y se comienza a crear la materia. Y dentro de esa materia estaba el querubín. En realidad, hermanos, el querubín es más pequeño, dice el Divino Padre Eterno, que el mismo átomo. Y el cosmos, hermanos, el cosmos mismo, todo el cosmos, todo el universo, tiene átomos. Está comprendido de átomos y de neutrones y protones. Los mismos científicos han logrado llegar a esto, pero no han podido penetrar dentro todavía de la materia o en este caso del átomo, de esta parte más pequeña. Entonces, cuando hablamos del querubín, hermano, está todavía el querubín por encontrarse. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos del tema de los científicos cuando han encontrado al querubín, pero de una forma todavía muy vaga. Y vamos a continuar con esta lectura del Divino Padre Eterno. Dice el Divino Padre Eterno: en medio de la corrupción de un mundo, porque el mérito espiritual es mayor, alabados sean los que fueron explotados, alabados sean los que fueron despreciados, alabados sean los que fueron engañados, alabados sean los humildes de corazón, porque de ellos es la resurrección de sus carnes, el año 2001, porque todos serán resucitados a niños de 12 años. Escrito fue que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el milenio de paz, de ellos es el gobierno universal. La inocencia de los niños triunfa por sobre toda filosofía de los que se llamaron adultos. He aquí la caída del error humano. He aquí el equívoco de un mundo. He aquí el principio y el fin de dos causas, el fin de un mundo ilusionado y el principio de los humildes, el principio de la verdadera espiritualidad, la espiritualidad salida de los humildes, los primeros entre los primeros ante el Creador, un derecho que fue detenido momentáneamente por los grupos de demonios de la ambición, que crearon una dinastía llamada ricos del mundo, una herencia de Satanás, un grupo de espíritus salidos de las tinieblas, para probar una filosofía en un mundo de la luz, un desafío en el macrocosmos y probado en el microcosmos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En vuestro pasado han sucedido hechos como lo que os suceden en la presente que vivís, porque toda eternidad es una sucesión eterna de existencias, y no lo conoceríais porque vosotros mismos pedisteis olvido del pasado, un olvido que es relativo a la intuición de cada uno. Se nace intuitivo porque así lo pedisteis. Solo la intuición penetra en diferentes e infinitos grados. Vuestro pasado, los que creen que no tienen la intuición, desarrollan. Es por eso que aquí pidieron las leyes del Espíritu. Nada sabéis porque no sabéis cómo es vuestro origen, cómo nació, qué es lo que sucedió, y de verdad os digo que todo suceso desconocido
salió de los conocidos, porque todo salió de un mismo punto original, porque vuestro Creador no necesita crear dificultades en su propia obra. ¿No se os enseñó que era y es infinito? Su forma de creación no tiene límites. Y aquí una de las infinitas formas en que fuisteis probados. La incertidumbre que cada cual llevó en su vida respecto de su origen, una incertidumbre que vosotros mismos pedisteis, es parte del mismo olvido de vuestro pasado. Pedisteis vivir un presente en la carne, que es una forma casi desconocida en el universo. Las formas de vida no tienen límites ni lo tendrán jamás. Los mundos se suceden como las criaturas existen infinitos materializados en lo que pedisteis. Todo existe el infinito mismo. Anula a la importancia misma. He aquí la causa de la sencillez y humildad de toda profecía, de todo profeta, de todo hijo primogénito, porque ellos ven el infinito, ven lo que el resto de los mortales no ve. El que unos vean y otros no vean es parte de la evolución en vosotros mismos. Los que ven en el pasado no veían, y los que no ven verán en otro nacer de nuevo. En esta existencia, en otro instante de vida, las semillas tienen infinitas cualidades y calidades. Unas son más recientes que las otras, unas dan un fruto y otras dan otro fruto, porque de todo hay en el rebaño del Padre. Y aquí la cualidad y calidad del todo sobre el todo, lo que contiene cada pensar, lo que soy y seréis, porque del todo vuestro sale el todo de vuestro futuro, y estando en el todo de vuestro futuro, hecho y presente, estáis creando para el próximo todo. He aquí la forma que tendríais en cada nacer de nuevo. De vosotros mismos sale la calidad y la cualidad y calidad en nuestras alianzas. Son los elementos de la naturaleza. Escribe el Alfa y la Omega. Como hemos podido, hermanos, escuchar, esta es la palabra viviente del mismo Divino Padre Eterno, y que nos explica sobre el querubín. El querubín, hermanos, está, como de un principio le dije, está en todo el universo. Nosotros, hermanos, en el universo prometimos al Divino Padre Eterno cumplir sus leyes. Y es ahí donde interviene en el juicio el querubín de las promesas. Es lo que habla el Divino Padre Eterno en este divino plano. Todos nosotros, de alguna forma, y el que habla de un principio dije, caímos con la roca religiosa. Y prometimos al Divino Padre Eterno no ingresar a esta filosofía. Pero sin embargo, de alguna forma, hermanos, hemos salido, todos los que estamos acá, hemos salido de esa filosofía. Hasta el mismo Papa prometió, hermanos, cambiarle la mente a los seres humanos y rechazar esta filosofía extraña que es la religión, en este caso las religiones, no solamente la religión católica, sino en sí todas las religiones que hay.
porque son filosofías extrañas en el reino de los cielos. Y es ahí donde el querubín de la promesa interviene. El querubín, hermanos, no es solamente es el querubín de la promesa, sino también el querubín también está no solamente en estos tipos de cosas, sino está en todo, hermanos, en todo, porque también ahí está el querubín de las filosofías. El querubín de las filosofías es la misma filosofía que es la misma que escribe el Divino Padre, que escribe el Divino Maestro. Son filosofías, hermanos, que nosotros pedimos, prometemos estudiarlas. Y ahí, hermanos, ingresa el querubín no solamente de la filosofía, sino el querubín del Cordero, el querubín de las letras, el querubín de la geometría, el querubín de los rollos y el Cordero, y así infinitos querubines que conforman todo lo que es esta escritura telepática. El querubín, hermanos, no solamente está en esto, sino está en muchas cosas más. Sin embargo, el querubín se caracteriza, hermanos, por ser también líneas magnéticas que están en todo el universo. Todo el universo está comprendido de líneas magnéticas. Estas líneas magnéticas, hermanas, hacen madurar el proceso de la carne. Eso quiere decir, hermanos, que una célula, cuando quiere crear tejidos, son las líneas magnéticas, que es la esencia, hermano, que hace que el ADN copie a lo que nosotros conocemos como el ARN. El ARN sale del núcleo y va hacia los ribosomas, y los ribosomas son los que transforman y hacen lo que son los tejidos. Pero ¿qué hace que esta microscópica célula transforme estos tejidos? Es la misma voluntad que tienen estas líneas magnéticas que vienen a ser los querubines. Por eso que los querubines son transformadores de materia. Estas líneas magnéticas no solamente están dentro de nuestro cuerpo, sino está por todo este espacio, está por todo el espacio del universo. Los científicos a eso le llaman teorías de cuerdas también, porque ellos dicen que estas cuerdas están por todos lados, pero eso es algo que ellos tienen, se puede decir, algo que ellos más o menos recién lo están estudiando, mientras que la divina ciencia ya se lo está explicando. En el año 1920, cuando los telescopios empezaron ya a volverse más sofisticados, se pudo ver en el universo se pudo ver de que no estábamos, o sea, se pudo ver más allá de la Vía Láctea, ver cúmulos en diferentes partes. Que eso fue mejorado en el año 1930 y se pudo ver que estas masas prácticamente eran otras galaxias. Entonces, los científicos empezaron a investigar que estas galaxias no tenían las mismas leyes que eran las mismas leyes que tenemos acá en la Vía Láctea. Como sabemos, Newton, Einstein hablaban de la teoría de que a más masa, el cuerpo que estaba alrededor de él, si estaba más cerca, su rotación era más rápida, y si era más lejos, la rotación era más lenta. Sin embargo, en estas galaxias que eran observadas por estos científicos, se veía que no solamente la rotación del objeto que estaba más cerca era rápida, sino que la rotación que el objeto o el cúmulo que estaba más lejos tenía la misma velocidad que la rotación que el cúmulo que estaba más cerca. O sea, todo iba como sincronizado a un mismo nivel.
Y esto desafía ya todas las leyes de Newton, desafía las leyes del mismo Einstein, y entramos a otra era. Y esto empezaron a investigar y se dieron cuenta, con el mismo telescopio mandaron un rayo de luz para, se puede decir, para ser pesado, para ser medido y para ver qué es lo que tenía dentro, y se encontraron que había dentro de estos átomos, había más cosas más microscópicas, y a esto le llamaron la materia oscura, que viene a ser para nosotros lo que es el querubín. Sin embargo, esto tenía que llegaron a la materia esta pequeña, tan microscópica, pero a algo tenía que darle el impulso a esto, y entonces a esto le llamaron la energía oscura estos científicos en el año 1950. Desde ese año hasta esta época están estudiando y están buscando esta parte microscópica, y no lo están buscando en el espacio, sino lo están buscando acá en diferentes partes del mundo. Se meten en bases abajo, se puede decir, de la Tierra, y los científicos de alguna forma tratan de buscar qué es lo que es la materia, en este caso la materia oscura. Pero lo que dice el Divino Padre Eterno es que el científico no podrá lograr encontrar esto, porque si encontró lo que era el átomo e hizo la bomba atómica, imagínense qué harían con el querubín. No lo van a encontrar todavía porque no toman la parte espiritual, o ustedes creen que lo podrían encontrar. ¿Los científicos toman la parte espiritual? ¿Aceptan la parte espiritual los científicos? Si no aceptan la parte espiritual, ¿ustedes creen que van a encontrar al querubín? Entonces, hermano, ¿y cómo se puede probar que el querubín está en la parte espiritual? El Divino Maestro Jesús, cuando Él transforma el agua en vino, Él ordenó mentalmente a los querubines de los líquidos y transformó lo que era el vino. Igualmente, habían enfermos que con solamente tocarlo al Divino Maestro se sanaba, porque su poder mental era tal del Divino Maestro que ordenaba a estas entidades espirituales y se sanaban los enfermos. Los querubines pueden ser controlados por mentes más avanzadas. Para poder controlar querubines de la luz, tienes que ser un ser más avanzado, un Padre solar que hayas tenido mucho más tiempo de estudio y de conocimiento para poder tener más grado de pureza y a la vez tener poder, como que dice acá el Divino Padre Eterno, los poderes espirituales, y así poder crear lo que son o ordenar a los querubines. Los querubines, hermanos, también están en la parte del cuerpo, hermanos, de la materia. Ya lo hemos explicado con lo que es la célula. Los querubines también participan en la encarnación, reencarnación y resurrección de toda carne. Para poder transformar a la materia y poder pasar a la parte que se puede decir etérea, que hace un momento lo hemos explicado, para poder desencarnar, el querubín también está en el espíritu. Una vez que desencarna el ser humano, se va sencillamente el espíritu, que está con todos los, está plasmado de querubines o compuesto de querubines, y se va hacia el mundo espiritual, hacia el mundo etéreo. Vuelve a retornar, hermanos, y hace alianzas con los querubines de la materia para poder tener otro cuerpo y así pasar y avanzar en el grado respectivo. El querubín, hermanos, al final, cuando logra, hermanos, en este caso la mente o el ser humano o el espíritu, llega a lograr la parte esencial, o sea, llega a lograr la madurez
o llega a lograr lo que es al final un ser de luz, empieza la transformación de los querubines y llegamos a esa parte que es la resurrección de toda carne y nos volvemos espirituales. Ya de ahí ya nos reencarnamos y nos volvemos eternos. Y ahí, ¿quiénes son los que intervienen? Los querubines de la eternidad. En las leyes de la reencarnación, hermanos, ahora me preguntaban sobre si iba a hablar sobre la anterior, si algunas que había alcanzado, algunas reencarnaciones de algunos seres que estaban en la política. Bueno, compartí que el presidente de Estados Unidos, según los contactos mediúnicos, era la misma Agripina de los años de Roma. Agripina, como todos sabemos, era la compañera de Claudio, a la vez era hermana de ¿quién? De Calígula. ¿Y por qué tiene tanta similitud o tanta amistad en este caso con Putin? Porque en anterior vida también Putin fue locusta. ¿Y quién fue locusta? Fue la primera asesina en serie que existe o que se conoce en el medio de las redes, en el medio, se puede decir, informativo. Locusta le ayudaba a Agripina a envenenar a todos sus opositores. Entre ellos le prepara un veneno ¿para quién? En este caso para asesinar a Claudio. A la vez Agripina, su hijo fue Nerón, y Nerón también cuando incendia Roma sabía que los políticos se enteraron de que él había hecho eso y sabían que lo iban a matar. Entonces él mismo le hace preparar a Locusta para poder también, y se envenena al final, dice en este caso Nerón. También les compartí también este tema de reencarnaciones ¿cómo se llama? A la reencarnación de Napoleón, que es el mismo Chespirito o Chavo del Ocho. El mismo Chespirito, si ustedes lo ven, su relación entre ellos dos tiene la misma similitud, son chiquititos, ¿no? Pero que en esa vez fue prácticamente un gran asesino en los tiempos en este caso de Europa, y en este caso revertió su karma porque al final al mundo lo hizo sonreír con sus sketches que hacía o sus programas de televisión que nosotros conocemos como el Chavo. ¿Y qué pasó ahí? Revirtió todo su karma, pero él también en futuras reencarnaciones va a tener que pagar todo lo que fue lo que hizo en anteriores vidas. O sea, lo que hace el que hace el daño también lo paga. O lo que dice en la Biblia también, al que a hierro mata, a hierro muere. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que cumplir todo eso que hemos hecho negativo, nos tiene que regresar. Y lo que hemos hecho positivo en bien de la humanidad, también nos regresa en forma positiva. En el espíritu está el querubín. Por eso dice el Divino Padre Eterno: todo espíritu se expande por sí mismo y para sí mismo en su propio en su propia materia, en su propio divino espacio, tiempo y luz en el universo expansivo pensante. O sea que el espíritu se va creciendo y desarrollándose a nivel, se puede decir, espiritual, pero para eso tiene que pedir carne para poder, o materia para poder seguir avanzando en el mundo o en el universo. El querubín participa en los platillos voladores. ¿Cómo participa? Como todos sabemos, los padres solares hacen llamados telepáticos, se juntan, forman un círculo omega
y hacen llamados y lanzan puntitos geométricos o puntitos magnéticos a un centro y van creando, se puede decir, la nave. Pero para esto los padres solares llaman a una participación de querubines. Los querubines vienen de diferentes partes del universo, vienen los querubines de la cohesión, los querubines de la invisibilidad, los querubines de las velocidades, los querubines de un abrir y cerrar de ojos, los querubines de los colores, los querubines de los mundos, los querubines de las suspensiones, de la invisibilidad, de las dimensiones, y así hasta donde la mente pueda alcanzar, van pasando los querubines, y estos querubines se entregan así en forma amorosa a los mandatos de estos padres solares y van formando lo que es la nave. En esta construcción de la nave se presenta también el todo sobre el todo, el genio geométrico, el genio numérico, más los ingenieros solares, y van creando lo que es la divina nave plateada, y los querubines caen en un sueño y forman todo lo que es la parte material de la nave. Una vez que la nave está hecha, los padres solares reencarnan dentro de la nave y se van hacia el infinito universo expansivo. Bien, hasta acá todo el tema de, como le digo, de los querubines, y adicionalmente, ¿cómo participa, hermanos, el querubín también en la creación del ser humano? El origen, hermano, del humano, dice el Divino Padre Eterno, cuando la Tierra estaba en evolución, existían los Travers. Los Travers eran seres que estaban dentro de la Tierra y salían, y ellos vieron a estas naves, a estas deslumbrantes naves plateadas, soltar la semilla humana. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, hemos sido creados por padres solares que vinieron en deslumbrantes naves plateadas. Mi pregunta es, ¿en una nave plateada se puede crear reencarnaciones? ¿En una nave plateada se puede crear reencarnaciones? Sí, hermanos, el Divino Padre Eterno dice que sí se puede crear reencarnación, y si se crea reencarnaciones, hermanos, también se puede crear vida. Nuestra vida, dice el Divino Padre Eterno, nace y revolotea sobre los charcos de ¿Puedo seguir, hermanos? Ya. Ok, hermano. No, lo que pasa es que cuando hay así bulla, hermano, uno lo desconcentra, hermano. Yo les agradezco, hermanos, que puedan controlar a los niños. Gracias, hermano. Disculpen. Bien, hermanos, estábamos en los gérmenes. Cuando el humano, hermanos, dice el Divino Padre Eterno, revoloteaba por los charcos de barro, hermano, cuando la tierra fue del tamaño de una pelota de ping-pong, era microscópico, tan microscópico que era del tamaño de un pelito. Y ahí fue creciéndose, desarrollándose, hasta lograr, hermano, ser lo que somos. Mucho se habla, hermanos, de ¿cómo se llama? De que el hombre desciende del mono. Esa es una teoría que posiblemente para el que la ha creado, para otros mundos. Pero resulta que, hermano, que nosotros tenemos los cromosomas de nosotros son 46 y del mono son 48. Entonces no hay ahí similitud, o sea, hay una gran controversia entre el cromosoma del humano y en este caso del simio, del mono. O sea, no tiene
congruencia. Posiblemente, hermanos, nosotros vemos que en la creación encontramos personas, o cuando yo he caminado a veces me encuentro con personas de 90 centímetros. Encontramos con personas de 90 centímetros, y son personas, o sea, de cuerpos normales, ¿no? Y podemos, pueden, o sea, desarrollarse. El ser humano puede haber crecido, desarrollarse, tener diferentes estaturas, hermanos, hasta lograr las estaturas que tenemos ahora. Por eso que vemos seres de 2 metros y medio, sobre todo los basquetbolistas, 2 metros 15, 2 metros 20, de 1 metro 85, de 1 metro 90, o sea, hay una diversidad que entre al momento que vamos a poner en esta posición, que al momento de echar los gérmenes en las naves plateadas, han podido desarrollarse en diferentes partes de la tierra, no solamente un germen, sino diferentes gérmenes de diferentes tamaños y colores. Por eso existen las razas y por eso existen lo que son las, ¿cómo se llama? Los tamaños. O sea, son parte, hermano, donde también nosotros tenemos que poner para ese lado. Porque si es así, hermanos, entonces lo de que nosotros nacemos o que salimos del mono es algo que no tiene, posiblemente no hay sentido. Pero ¿dónde entra el hombre Cromañón? ¿Dónde entra el Nardental, que fue hace 5.000 años antes de Cristo? Bueno, en esos tiempos existía el nombre de Cromañón, el nombre de Nardental, pero estaban conviviendo con el Homo sapiens, que somos nosotros. Pero ¿qué pasó? De que, como todos sabemos, los Homo sapiens somos destructores, y al final, hermanos, es posiblemente una teoría, se puede decir mía, o no sé, o la lógica me dice de que si nosotros somos destructores, es más que hecho que al Nardental, al Cromañón, al final los hemos extinguido. Posiblemente en tiempo de los faraones, los eliminaron, o en las guerras, en las grandes guerras que se ven no solamente en la Biblia, fueron desaparecidos. Nardental, Cromañón, fueron desaparecidos todos estos seres, o todas estas razas. Al igual, hermanos, que el Yeti o pie grande, también son seres que existen, hermanos, acá en la tierra, pero de que alguna forma, hermanos, de alguna forma, ellos no son capturados por el humano, porque sus creadores, hermanos, lo han creado de tal forma que el humano no lo puede capturar. Igual que pie grande, por eso que nosotros estos seres, ahora con la tecnología que tenemos de que un celular puede grabarte video, te puede tomar fotos y todo el mundo lo puede tener, entonces se captan todas estas imágenes o videos de estas diferentes especies, pero de que han sido creados, tienen que haber sido creados por alguien. Ahora, ¿quiénes crearon a estos que vinieron en las naves plateadas? Tiene que haberlo creado otros seres más superiores a ellos, y así hasta donde la mente pueda alcanzar, y al final salen todos de los soles, porque somos creados en los soles. Los espíritus somos creados en los soles, hermano. Por eso que el Divino Maestro decía, ¿no? Yo soy el Alfa y Omega, porque de ahí él venía de los mismos soles, donde todos nosotros hemos sido creados. Eso lo está escrito en la misma Biblia, y está escrito en el conocimiento Alfa y Omega. La parte de las reencarnaciones son, como le digo, son conocimientos mediúnicos que ustedes pueden encontrarlo. La base son en el Mensajero Solitario. Ustedes pueden escuchar, son conocimientos mediúnicos. O sea, pero que al final tienen concordancia. ¿Por qué le tomo mucha importancia? Porque tienen concordancia con la divina ciencia. Y ya nosotros tenemos que poner nuestra lógica para poder encajar, y va
va saliendo lo que es la parte, como les puedo decir, estos conocimientos. Entonces no podemos, hermanos, limitarnos a que nosotros salimos o nacemos del simio o del mono. Al final, hermano, el mono es un ser, caramba, tan bueno, hermano, que prácticamente no lo podríamos comparar con el mono, ¿no? O sea, no nos podemos comparar. Son seres tan amigables, tan amorosos, que al final nosotros prácticamente somos tan destructivos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la temática de todo esto? De que al final, hermanos, la creación, hermanos, tenemos que haber sido creados por alguien, pero al final todos nacemos, hermanos, de un solo Dios. Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre creador, nuestro Padre en la cual nos ha dado la vida, nos ha dado lo que somos, hermanos, nos ha dado la familia, nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha dado el trabajo. Bien, hermanos, hermano José, ¿tiene algunas preguntas, hermano? No tiene pregunta, entonces continuamos, hermanos, vamos a seguir continuando. Entonces, hermanos, cuando hablamos de los querubines, hermanos, los querubines participan, hermanos, en todo el universo y son, como le digo, esencias magnéticas que están en todos lados. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema, hermanos? Bien. En el caso, hermanos, de los querubines, hermanos, también, hermanos, participan, como vuelvo a repetir, en todas las filosofías, están en todo. Prácticamente el querubín es el que hace, ya lo dijimos, madurar la célula, madurar todo lo que nosotros vemos. Están en todo, hermanos, están en todo lo que podemos. Entonces, al final, hermanos, en mi conclusión, el querubín es la esencia del universo. El querubín es lo que domina, hermano, y lleva las gravitaciones de todos los cuerpos celestes. Y eso está escrito, hermano, en la Divina Ciencia. Bien, hermanos, yo hasta acá nomás, hermanos, ya no habiendo ni una pregunta, hasta acá termina mi conferencia. Yo agradezco ante todo, hermanos, agradezco a la parte de organización, agradezco a todos, hermanos, por esta participación y conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido con glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solana. Hermanas y hermanos, bueno, hemos escuchado una conferencia muy interesante. En realidad todos los divinos planos son muy lindos, muy hermosos, y particularmente que